Buenos días. Thank you for having us here again this week. No más en español. Hermanos, gracias por tenernos esta semana con ustedes y darnos la bienvenida. Again, this is the fourth time we've come to Cali with a team of students. De nuevo, esta es la cuarta vez que venimos con el grupo de estudiantes a Cali. And many of these students have been here all 4 times. Any of you been here all 4 times? Raise your hands. Levante su mano los que han estado las 4 veces. And so we are so happy to be with you again. Y estamos muy felices de estar con ustedes nuevamente aquí en Cali. Son compañeros de ustedes, ¿sí? Compañeros, sí. Compañeros de ustedes. We're your partners. Somos compañeros, somos. Trabajamos juntos. We are your partners. We're here for you to help you as you reach your city. Y estamos aquí con el ánimo pronto de ayudarlos a alcanzar la ciudad para el Señor. And so Javier has asked me to tell you about why we have chosen to come. Y el pastor Javier me pidió el favor de predicar y usar un sermón hablando de por qué ellos están aquí. And I can sum it up in 3 words. Y yo quiero hablarles hoy de 3 palabras. I want Kyle, come up here. Es mi hijo Kyle. Es su hijo, Kyle. Les presento a Kyle. Okay, stand with your back to them. Back to them. Okay. Proclamación, pasión, persuasión. Show everybody. Walk, do the. Yeah. Yes. Gracias. Gracias. You see, I'm a crazy person. Soy una persona loca. Lo siento, yo sí había dicho eso, pero no pensé que... I like to understand how things work. A mí me gusta entender cómo las cosas funcionan realmente, ¿verdad? So I read books and people laugh at me for the books that I read. Y yo leo libros que normalmente la gente se ríe de mí cuando yo leo esas cosas. I read a book about how they built the Brooklyn Bridge in New York. Yo leí un libro de cómo fue que construyeron el puente de Brooklyn en Nueva York. This massive bridge that was built in 1883. Fue un puente grandísimo que fue construido en 1883. And because I come to the Bolivarian countries, I've been to Venezuela, I've been to Colombia, I studied about Simón Bolívar. Entonces estudié sobre Simón Bolívar y lo que él hizo en Colombia y en Venezuela. And because I'm interested in space, y también estoy interesado en el espacio. I read books about the space, what do you call? I'm trying to think of a word that you can understand about exploring space. Y me gusta leer mucho sobre libros que hablen de la exploración y lo que se puede encontrar en el espacio. And did you know that when my country sent men to the moon back in the 1960s and 70s? Entonces, en los años 60, ustedes recuerdan que mi nación mandó personas a la luna. Those men were flying in a spaceship that had a computer. Ellos tenían un computador en la nave espacial que fueron a la luna. And their computer had this phone that I'm holding in my hand. Ese teléfono, él va a explicar algo. Ese teléfono que yo cuelgo en mi mano, tengo en mi mano, has 4 times the computing power than the whole spaceship. Es 4 veces más poderosa ahora que el computador que ellos tuvieron en la luna. Yet they were able to fly to the moon. Pero ese computador les permitió viajar a la luna, land, aterrizar, get back in, fly home. Y regresar a casa. That's amazing to me. Es impresionante para mí esas cosas. But what everybody laughs at me about, pero hay una cosa que de verdad me inquieta mucho, is that I actually read a book. Actualmente estoy leyendo un libro, o leí un libro, about how concrete dries. ¿Cómo? About how cement or concrete, how it dries. Yeah. Interesting. Él está leyendo un libro de cómo se hace el concreto. Solo él lee eso. Do you know that it doesn't dry? ¿Ustedes saben que realmente el cemento no se seca? You mix it with water. Y ustedes lo mezclan con agua. But it doesn't dry. Pero él no seca. It goes from liquid to solid and it never dries. Entonces él pasa de líquido a sólido, pero nunca se seca. That's interesting. Eso es interesantísimo. Para él. Sí, una persona loca. Have you ever wondered? Mira, ¿alguna vez se han preguntado why God gave you life? ¿Por qué Dios te dio vida a ti?
What is your purpose in life? ¿Cuál es el propósito de Dios haberte salvado a ti? There's got to be more than just eating, sleeping, reproducing, and ultimately dying. Mira, nuestro propósito en la vida tiene que ver mucho más allá de comer, dormir, reproducirse y últimamente pues morir. Beyond just giving you life, God has given you salvation. Más allá de Dios darte vida, Dios te dio una salvación preciosa. Why did God do that? Porque Dios te salvó. Why, of all the people on the earth, did he choose you? Porque de todo el mundo en la tierra te escogió a ti para salvación. Have you ever thought about that? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? God chose you from before time. Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo. You were known to him from eternity past. Tú fuiste conocido por Dios aún desde la eternidad. He knew you would be sitting here, right here today. Dios sabe desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a estar aquí hoy día en la iglesia escuchando su palabra. Have you ever wondered, why me? Y de verdad no te preguntas, Señor, ¿por qué yo? Each one of you, if you are a follower of Jesus, Cada uno de ustedes como seguidores de Jesucristo has a spiritual gift. tiene un don espiritual que le ha dado el Señor. One passion Una pasión that God has given you greater than all the others. que Dios sea grandísimo, glorificado por encima de cualquier cosa. And we give tests to the members of our church Nosotros tenemos como una prueba a los miembros de nuestra iglesia so they can determine what that passion is. para que ellos determinen para ellos mismos qué es pasión a la luz de la Biblia. And mine is the gift of prophecy. Entonces yo tengo el don de ser profeta o de hablar palabra de Dios en nombre de Dios. That doesn't mean that I can tell the future. Eso no significa que yo tenga que decirles a ustedes el futuro, no hablo de eso. A person with the gift of prophecy has the gift to tell the gospel, to tell the word of God. A la persona que le dio el Señor don como profeta es aquella persona que Dios usa hoy para hablar el evangelio y hablar su palabra acorde a su palabra. Why, God, did you choose me to do this? ¿Por qué Dios escogió al pastor Ken para llevar su palabra? Why not another gift? ¿Por qué no me dio otro don tal vez que hubiera querido? Why that gift? ¿Por qué me dio específicamente ese don a mí? Because what comes along with that gift is a big mouth. Porque gracias al Señor me dio ese don porque yo tengo una gran boca. And the bigger your mouth, the more your foot can go in it, and that's a English colloquialism. So let me think of it. The more you open your mouth, the more trouble you can get into. Entre tú más abres la boca, más problemas vas a tener. See? See? Well, ¿por qué? Señor, ¿por qué me has dado una boca tan grande? ¿Por qué? But that's the gift God has given me. Pero ese es el don que Dios me dio de predicar su palabra. It's like a burning in my bones. Es algo que de verdad me quema los huesos por hacerlo. I have to do this. Yo tengo que hacer esto. Each one of you has a spiritual gift. Ahora, cada uno de ustedes, Dios le dio un don espiritual si han nacido de nuevo. And God drives you to do these things. Y Dios les equipa y les dirige para que usen este don en sus vidas. And to me, I wonder why? Why? What was the purpose? De verdad, yo me sigo preguntando, Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? ¿Por qué me dice este don a mí? Well, I want you to think about Moses from the Old Testament. Yo quiero que ustedes piensen un poco en Moisés en el Antiguo Testamento. Why, of all of the children of Israel, Porque de todos los niños de Israel, all of the little babies, todos esos pequeños bebés, ¿recuerdan? why did God choose Moses? ¿Por qué Dios escogió a Moisés y no a los demás? Why did he choose him to save his life? ¿Por qué Dios escogió solo a ese niño de todos los bebés para salvarle la vida? And why did God choose for Pharaoh's daughter to find Moses in the river and take him out of the ¿Y river? cómo es posible que Dios en su soberanía permita que la princesa, la hija del faraón, encuentre a este niño y lo adopte como niño? And why did God choose to give Moses a life of privilege ¿Y por qué Dios permitió y escogió que Moisés tuviera una vida llena de privilegios? when all the rest of his people were in slavery? Aparte de que todo el pueblo judío al que él pertenecía eran esclavos. And when Moses was face to face with God, Cuando Moisés se encontró cara a cara con Dios and God told him, I want you to go to Pharaoh y le dice, mira Moisés, yo quiero que tú vayas y enfrentes a Faraón and tell him to let my people go, y le diga, deja a mi gente ir ya. Moses said to God, Moisés le dijo a Dios, who am I ¿quién soy yo that I should go to Pharaoh
para que yo vaya a Faraón. that I should bring the Israelites out of Egypt. ¿Cómo es posible que tú me escojas a mí para sacar a Israel fuera de Egipto? God raised up Moses Dios levantó a Moisés for a mission. con una misión. And at the same time that God was raising up Moses Y en el mismo tiempo que Dios levantaba a Moisés for his mission, para su misión, God was raising up Pharaoh Dios también permitió y usó a Faraón levantarlo for an entirely different mission. para una misión completamente diferente a la Moisés. Pharaoh's mission La misión de Faraón was to say no. fue decir no. And because Pharaoh said, "No, I will not let the people go," Y por causa de que Faraón todo el tiempo decía, no, yo no quiero dejar ir al pueblo de Israel, God demonstrated his power Dios demostró su poder and his glory y su gloria. was proclaimed throughout Egypt. Fue proclamado su gloria a través de la negativa de Faraón, a través de todo Egipto. So turn in your Bibles to Éxodo, Por favor, abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 9, capítulo 9, versículo 16. In English, do it in English. Exodus 9:16. Exodus 9:16. Éxodo 9:16. God is not speaking to Moses here. God is actually speaking to Pharaoh here. En este pasaje Dios no le está hablando directamente a Moisés, está hablándole a Faraón. Because Pharaoh had a mission. Y Faraón tiene una misión. Pharaoh's mission was negative. Y la misión de Faraón era ser un hombre negativo, decir no. But God says, Pero Dios dijo, "But I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power and that my name might be proclaimed in all the earth." a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. And in the NVI, it's sea proclamado por toda la tierra. Proclamado. Y en la nueva versión internacional dice así, pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. So Moses' mission was to go and confront Pharaoh, Entonces la misión de Moisés fue, mira, te levanto para que vayas y enfrentes a Faraón. and Pharaoh's mission was to say no. Y la misión de Faraón por la que fue levantado fue, no, Moisés. Now Moses had a mission, but he didn't want his mission. Ahora, ustedes saben que Dios le dio una misión a Moisés, pero Moisés no la quería realmente. He was afraid. Él tenía miedo. He felt like he was too weak, Él decía, mira, yo soy muy débil para esta situación, but he went anyway, pero él fue de todos modos, and he went in the power of God, pero él fue en el poder de Dios and God used Pharaoh and Moses y Dios usó a Faraón y a Moisés to proclaim his name. para proclamar su nombre. What is the name of God? ¿Cuál es el nombre de Dios, hermanos? Jehová. Jehová. What does that mean? ¿Qué significa eso? Yo soy. Ayan. See? Thank you. Yo soy. The name of God means I am. El nombre de Dios significa yo soy. That has a greater meaning than just a name. Mis hermanos, eso tiene un gran significado que no solamente como un solo nombre. When did you begin to be? ¿En dónde tú comienzas a ser? ¿O cómo comienzas tú a ser un ser? You can speak back to me. Tú puedes hablarme si quieres. When ¿no? did you begin to be? ¿Cuándo empiezan ustedes a ser un ser? Pueden hablar, hermanos. ¿Cuándo? When you were born. Cuando you're born or you're conceived? When you were conceived. Okay, cuando eres concebido. When you were conceived. Cuando estás allá Thank you. adentro. I am fully pro-life. When you were conceived. Dios mío. When you were conceived, that's when you became. That's when you started to be. Cuando tú has sido concebido es cuando empiezas a ser un ser como persona en el vientre de tu madre. When did God begin to be? ¿Cuándo Dios comenzó a ser un ser? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Bueno, He has no beginning. Él no tiene inicio. He simply is. Él simplemente es. Yo soy. That's what his name means. Es lo que significa su nombre. He always has been. Él siempre ha estado He always will be. y Él siempre va a estar. And only God can say that. Y solamente Dios puede decir de sí mismo, yo soy. I can't say that. Yo no puedo decir eso.
but God can. Pero gracias al Señor, Él sí puede decir eso de Él mismo. And that's why God shares his glory with no one. Y por eso el Señor... bueno, He shares his glory with no other person. ok. Por eso Dios no comparte su gloria con nadie. He is the creator of the universe. Él es el creador del universo And he is to be worshiped alone. y Él es el único que merece ser alabado y adorado solamente. Yet in Egypt, Y en Egipto, what did they worship? Él debía ser también adorado. They worship gods of creation. Y recuerden, en Egipto también tenían muchos dioses, dioses de la creación. They worship flies and frogs, Adoraban las moscas, las ranas and they worship Pharaoh. y adoraban a Faraón como Dios. None of those could say they have always existed. Nadie de estos falsos dioses podrían decir, yo existía antes de ustedes. And so God wanted to proclaim his glory, Y entonces Dios usa a estos hombres para proclamar su gloria. and that was Moses' mission. Y esa es la misión de Moisés. And that was Pharaoh's mission. Ahora hablemos de la misión de Faraón. That's why God made Moses. Dios hizo a Moisés para proclamar su gloria. Amen. Ok. So this year, Y a Faraón también. we have included this lema, Bien. this motto, Este año hemos incluido el lema que ustedes ven en la camisa de CAE. proclamación, Proclamación, pasión, persuasión, pasión y persuasión. and our first word is proclamación. Just as God raised up Moses, and just as God raised up Pharaoh, Hermanos, yo quiero que ustedes piensen en algo, en la palabra proclamación. Así como Dios levantó a Moisés, levantó a Faraón he has raised up you and me. y te levantó a ti y a mí también con la misión de proclamarlo a Él. Remember I said, why has God given me salvation and why has he given me a spiritual gift? ¿Recuerdan que yo les pregunté por qué Dios me dio un don espiritual a mí? ¿Por qué Dios me salvó? I have been given salvation Dios me ha dado a mí salvación in order to do the works of God para hacer las obras que Dios quiere que haga. that he prepared from eternity past for me to do. Y Dios es tan bueno que preparó estas obras antes de la fundación del mundo para que yo andara en ellas. Efesios 2. Ephesians Efesios, 2. Ephesians 2, verse 10. Efesios 2:10. If you ever wonder why God put you on this earth, Mi hermano, yo quiero que de verdad se hagan la pregunta, ¿por qué Dios te puso en esta tierra? if you ever wonder why you were saved, Quiero que pregunten, ¿por qué fuiste salvo? here's your answer. Aquí está tu respuesta. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So when people see the works that I do, Cuando las personas, hermanos, en este contexto, ven las obras que yo hago como creyente, those works should bring glory es que gloria a Dios because the power doesn't come from me. y no a mí, mis hermanos, porque ningún poder viene de mí mismo. Before I was saved, Antes de que yo fuera salvado, I didn't care about God. a mí no me importaba nada acerca de Dios. I didn't want anything to do with him. Yo no quería tener nada que ver con Dios. And there was nothing in me that wanted God. Y no había absolutamente nada en mí que quisiera algo de Dios. But when God came and grabbed me Pero cuando Dios vino y me agarró a mí and pulled me out of the world, y me sacó del mundo, it wasn't my power that did that. hermano, yo no nací de nuevo por mi poder. It was his power that did that. Fue su poder el que me salvó a mí. And even if you were raised in the church, Inclusive, aún cuando tú has nacido y levantado en una iglesia you were put there because God designed you that way. y Dios te puso aquí en esta iglesia porque Dios te diseñó y preparó esa buena obra para que estés aquí. And you are God's person in the place that you are because that's what he wants. Porque tú eres un hijo de Dios y Dios te ha puesto en el lugar que Él quiere que estés. And when you do the works of God, Y cuando tú haces la obra del Señor, people should look through you and see Christ las and see God. personas deberían de verdad mirar a través nuestro la gloria de Dios. So in Matthew 5, verse 16, versículo 16, Mateo 5. In the same way, Jesus says, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Así alumbre la luz, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. See, I have been filled with the Holy Spirit. Hermanos, yo he sido lleno, bautizado en el poder del Espíritu Santo. And Jesus says that the Holy Spirit will teach me what to say. Y la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo me va a enseñar a mí qué decir. My works proclaim him, but my words must also proclaim him. Mi deber es proclamarlo a Dios, pero Dios me salvó con ese oficio de proclamarlo a Él. So God has created me to do the good works Entonces Dios me creó a mí en su gracia para buenas obras and say the good words. y para mostrar esas buenas obras y que vean a Cristo Jesús. Lucas 12, Lucas 12, Luke 12, verses 11 and 12. versos 11 y 12. Lucas 12, 11 al 12. When you are brought before synagogues, rulers, and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say, for the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis cómo es qué es cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de hacer. 2 weeks ago, one of our brothers at church came to me. 2 semanas atrás, un hermano en nuestra iglesia vino a hablar conmigo. He goes, Ken, I want to work with the prison ministry, Mira, que yo tengo un deseo de trabajar hacer un ministerio en la prisión, but I'm afraid. pero yo tengo miedo. I don't think I know what to say. La verdad, yo no sabría qué decirle a los presos. I'm afraid they're going to laugh at me. Y yo tengo miedo de que ellos empiecen a reír de mí. I'm not really good with words. Yo no soy muy bueno con las palabras. And I said to him, Y yo le dije a él, it's not your words that are going to be said. hermano, no son tus palabras las que vas a decir. You practice. Tú practicas You should learn what to y say, tú conoces y aprendes acerca de la Biblia lo que debes decir en Cristo, but you'll never know everything. pero tú nunca vas a saber todo lo que tengas que saber. We're supposed to trust that God will help us Y nosotros confiamos plenamente que en esos momentos Dios nos va a ayudar para saber cómo responder. and that God will give us the words. Y Dios nos dará las palabras para poder responder a los hermanos. Last night Anoche, at Cristo Rey, allá en Cristo Rey, do you mind if I use you as an example, Caleb? Caleb was speaking to an unbeliever, entonces, Caleb, el muchacho de barba con pelo grande que está ahí, and he was hablando con un inconverso. speaking to the man, and so I stood behind the man, Ok, entonces, Caleb estaba hablando con este joven inconverso y yo me hice detrás de este joven. and I knew that Caleb had practiced and knew the kinds of things to say, Y yo sé que mis estudiantes han practicado, han estudiado el evangelio para poder presentar defensa de él, but I prayed pero yo estaba orando. that God would give him the words to say right for that moment. Y yo oraba, Señor, dale a Caleb las palabras correctas para hablar a este hermano, a esta persona en este momento, And give him power. que le dé poder de Dios para él. I know Caleb, and I know he speaks very well, Yo conozco a Caleb y él habla muy bien, él se defiende muy bien, but he still needs the power of God to be able to say the right thing. pero por más preparados que estés, aún necesitamos el poder de Dios para poder predicarlo a él. I need that power. Yo necesito ese poder. He needs that power. Yo necesito ese poder We también. all do. Todos lo necesitamos, ¿verdad? And so God has raised you up, Entonces Dios te levanta para esto. and he's not left you without power. Y él no te manda solo, sino te da poder para vivir la vida cristiana y proclamarlo. We should never have this fear if we believe in Jesus. Mis hermanos, honestamente, dice el pastor, no deberíamos tener miedo de proclamarlo a él por miedo a no saber qué decir, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Because he's filled us with his Holy Spirit. Porque él nos va a llenar con su Espíritu Santo. And so my question to you, Entonces, mi pregunta para ti esta mañana es, have you given God the opportunity to display his power in you? ¿tú crees que Dios tiene ese poder para demostrar y proclamar su poder a través tuyo? Have you offered yourself up for people to laugh at you? Hermanos, a veces nos toca ofrecernos en Cristo Jesús, así la gente se ría. Have you offered yourself up to be embarrassed? Y a veces nos ofrecemos y a veces somos avergonzados por las preguntas o las cosas que dice la gente. That's what God wants you to do. Pero aún en medio de esas cosas es lo que Dios quiere que hagamos, que proclamemos confiando en su poder. Moses said, no, I don't know what to say. Entonces Moisés decía, mira, Señor, manda a otro, yo no sé qué decir. They're going to laugh at me. Se van a reír de mí.
They're going to think I'm stupid. Ellos van a pensar que soy estúpido. And God said, go, I'm giving you power. Y Dios dice, vete, porque yo seré tu poder. Go. Ve. Have you given God the opportunity? Mis hermanos, ¿han saboreado ese poder? Or do you put your light under a box, debajo de un almud? ¿O ustedes son de aquellas personas, como dice el Señor, que ponen su luz debajo de un almud? And so what we do, Entonces, lo que nosotros hacemos, this team, these students, esos estudiantes, este equipo misionero, is what the psalmist says in Psalm 105:1. es lo que dice el Salmo 105. See. Psalm Uno. 105:1. Okay. Alabar a Jehová. Go ahead. Give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done. Salmo 105.1 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. See, when you proclaim the name of God, Cuando tú proclamas el nombre del Señor, when you proclaim that he is the only one worthy of worship, because he is the only one that can cuando say, I tú, am. cuando tú proclamas al Señor, tú estás proclamando realmente que Él es el único digno de gloria y en eso no tenemos miedo. That's praise and worship. That's true praise and worship. Hermano, proclamar al Señor es verdadera oración y alabanza para Él. We Christians all over the world are fighting with one another Hermanos, mira, tenemos muchos cristianos hoy día peleando unos con otros, over what form of praise and worship is acceptable. personas peleando cuál es la forma correcta de adoración. Oh, your music's too loud. Entonces, mira, tú pones tu música muy alto, Your music's too soft. tu música es muy suave. You pray with your heads down. Ah, mira, tú eres de esos que oran con esa And cabeza no, and you abajo. pray with your hands up. Ah, y tú oras así con las manos hacia arriba. And they're fighting each other over that. Y están peleando todo el tiempo por cosas necias así. But many of them Pero muchos de esos que se la pasan peleando hoy día never proclaim the gospel to the lost. nunca proclaman el evangelio a los perdidos. Look at the disciples in Acts chapter 5, verse Por favor, 42. vayamos vayamos a la palabra Hechos capítulo 5, Acts 5, 42. Hechos 5, 42. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. They never stopped teaching. They never stopped proclaiming. Todos los días, dice Hechos 5, 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar. Lo siento. Every day, Todos los días, no matter where they were, no importa en qué lugar estaban los discípulos, they never ceased teaching and preaching. ellos no cesaban de predicar y enseñar acerca de Cristo. What has happened to us in the Christian world? Mis hermanos, ¿qué nos ha pasado a nosotros en el mundo cristiano entonces? Every day, no matter where we are, Cada día, no importa en el lugar que estemos, we rarely start teaching and preaching. muy raramente en verdad queremos empezar una conversación acerca de Cristo. Yet the disciples never ceased teaching and Pero preaching. vemos los discípulos en la Biblia que no cesaban de hablar de Él, día tras día. Being timid and afraid is not why God raised us up. Mis hermanos, tener miedo, intimidados y que no sé qué decir, no fue para lo que Dios nos levantó. It is not why God called you out of the world. No fue el llamado que Dios nos llamó para ir a alcanzar a los perdidos. And it is not why God gave you the Holy Spirit. Y no es lo que Dios te dio el Espíritu Santo para llenarte de excusas. All of those things are given to us to proclaim the word of God. Mis hermanos, tenemos el poder de parte de Dios para proclamarle. That's why our first word is proclamación. Por eso mi primera palabra en esta misión es proclamación. Second word, pasión. Segunda palabra, Pasión. 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 Passion. Look at Paul. Vamos a mirar al apóstol Pablo. He was passionate about the gospel. Hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre apasionado con el evangelio. Why was he so passionate? What motivated him? ¿Por qué era un hombre tan apasionado con el evangelio? ¿Qué motivaba al apóstol Pablo a tener esa vida? What do most people love more than anything else? ¿Qué es lo que las personas aman más que cualquier otra cosa? They love their life, Aman sus propias vidas, their comfort, their joy, their fun, su comodidad, todo el tiempo su diversión y que todo esté bien para sus mismos. or their children or their families. That's their life. Entonces es su vida, entonces cómo están sus niños, sus cosas, su economía, todo el tiempo en sí mismos. But Paul loved Jesus more than life itself.
Pero vemos en la Biblia, por la gracia de Dios, cómo el apóstol Pablo amaba más a Jesucristo que a sí mismo. And he proved it Y eso fue puesto a prueba. by constantly putting himself in danger, Cómo él constantemente en el Nuevo Testamento vemos cómo se pone en peligro cada vez que predica el Evangelio. putting himself at risk of death Siempre estaba en un riesgo de muerte for the sake of the gospel. por el avance del Evangelio. Listen to what he says in Philippians chapter 1, verses 21 through 24. Por favor, vayamos a Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. He says, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Go ahead and read first verse. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. If I'm to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet Mas- what shall I choose? I don't know. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. But it's more necessary for you that I remain in the body. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. So what is Paul saying here? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos? He's actually welcoming death. En esencia, él está diciendo, muerte, tú eres bienvenida para mí. He's actually saying, it'd be better if I were dead. Él está diciendo acá, mira, preferiblemente estar con Cristo muerto es mucho, estar muerto y en Cristo es mucho mejor. He says, to die is gain, ganancia. Y él dice, mira, para mí morir es ganancia. He preferred to die, but he knew that God's plan, the purpose for his life, was that he live. Y el apóstol Pablo dijo, mira, para mí el morir es ganancia, pero entiendo que quedar en la carne es mucho mejor para que yo siga proclamando el evangelio de Jesucristo. So he could be comfortable and happy and have a great life. Entonces, el apóstol Pablo hubiera preferido coger una vida confortable, tranquila, vivir para sí mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. God wanted Paul alive so that he could be comfortable and have a wonderful life. Mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios llegó a la vida del apóstol Pablo para que tenga una vida tranquila, relajada y ensimismada? What kind of life did Paul have? ¿Qué clase de vida tuvo el apóstol Pablo? He suffered. Él sufrió, He was persecuted. fue perseguido, He was beaten. fue golpeado And he went. He was always gone. y todas esas cosas quedaron atrás. Él quería seguir sirviendo al Santo Dios. He loved Christ more than life itself. Hermanos, la verdad de todo esto, su motivación es que él amaba más a Cristo que a sí mismo. Now that was why God called Paul. Ahora, ese fue el llamado del apóstol Pablo, ¿no? Why has God called you? Ahora, ¿es diferente el llamado a ti? Maybe he is calling you to go and do what Paul did. Tal vez tú eres llamado a hacer lo que el apóstol Pablo hizo, no sé. Maybe he's calling you to do some other form of sacrifice. O tal vez Dios te llamó a ti a hacer otras formas de sacrificio en tu vida por amor al servicio a Él. But never has God called us to just sit there. Pero amados, el llamado del Señor en sus hijos nunca va a ser para quedarse sentados. God gives us life Dios nos dio vida so we can proclaim the gospel y nos dio poder para proclamar el evangelio and serve the church. y servir a la iglesia de Cristo. And Paul was not ashamed of the gospel. Y ustedes saben que él mismo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Everywhere he went on his journeys, Cada viaje que él tenía, cada viaje misionero que él impartía, the first place he would go would be to the synagogue y el primer lugar que él iba a evangelizar era a las sinagogas de los judíos, because he was Jewish. porque él era judío, recuerden. Those were his people. Él era de su pueblo, de su gente. They were like his family. Él lo veía como su propia familia. Yet every time he went in there and proclaimed the gospel, Cada vez que él iba a la sinagoga y proclamaba el evangelio, only a few people accepted his message. solamente unas personas creían y aceptaban el mensaje que él traía. The rest of them just either ignored him, Las otras personas, ¿recuerdan qué hacían? Lo ignoraban, or they laughed at o him, se reían de él, or they tried to kill him. o lo trataban de matar. Yet everywhere he went, where did he go? Mi hermano, y era cada vez que él iba a una sinagoga le pasaba lo mismo. O se reían, o lo querían matar, o lo ignoraban. Synagogue. Sinagogas. He knew they were going to reject him. Mi hermanos, él no es tonto, él sabía que iba a recibir ese tipo de recibimiento. He knew that they were going to laugh at him. Él sabía que la gente se iba a burlar y reír de él. He knew they were going to shame him. Y él sabía que era muy posible que él pudiera avergonzarse del mismo evangelio por estas cosas. They shamed him like a family would a child who is rebellious. Sí, el pueblo de Dios, los judíos, veían a
lo veían a él como un hombre rebelde que no seguía las costumbres judías y tal vez tenía temor de este recibimiento de las personas. Paul, aren't you ashamed of yourself for leaving your religion? Mira, Pablo, no te avergüences de ti mismo, sé judío, vive tu religión, no tengas miedo de estas cosas. He didn't care about that. Pero He was- hermanos, el asunto es que el poder de Dios no le permitió vivir en esos miedos ni en esas excusas para vivir para Cristo. he was not ashamed of the gospel Él no se avergonzó del evangelio, because he knew that the gospel, the truth that Jesus died to pay the price for sin, porque él sabía que el evangelio en donde Cristo murió en una cruz por cada pecado nuestro, he knew that that was the power of God él sabe que ese es el poder de Dios to salvation. para salvar a los perdidos. And he didn't care about the shame. Entonces a él no le importaba nada la vergüenza que pudiera pasar, He didn't care about the rejection. no estaba preocupado por las objeciones o el rechazo de la gente. His passion Su pasión was for the gospel. fue por el evangelio y la extensión de su reino. He didn't care about the other things. Hermanos, honestamente en la Biblia no le importaba más otra cosa. What was the thing he loved the most? ¿Qué creen que era lo que él más amaba? It was demonstrated by his life. Demostrar a través de la obra en su vida I want to show you another example. a Cristo. Yo quiero mostrarles otro ejemplo. Timothy. Timoteo, In the book of Acts, en el libro de los Hechos, in chapter 16, capítulo 16, we're not going to read it, it's verse 3. voy a leerles esto, versículo 3. You can read it in another time, but Paul asks or has Timothy do a very unusual thing. Mira, yo quiero contarles una historia de Timoteo, la pueden leer en su casa, 16:3. El apóstol Pablo le pide a Timoteo algo muy inusual. Timothy was half Jewish, half Greek, Timoteo era mitad judío, mitad griego, and Timothy had never been circumcised. y Timoteo nunca había sido circuncidado. But in order for Timothy to be able to go into the synagogues with Paul, Pero en orden de que Timoteo pueda ir con Pablo y compartir el evangelio y las sinagogas to teach the gospel, para enseñarles el evangelio, Timothy had to be circumcised. Timoteo voluntariamente se circuncidó. It wasn't required. Eso no era un requerimiento para nadie. It was something that he would do for the mission. Él salgo dice, mira, yo estoy dispuesto a hacer eso por llegar con el evangelio como misionero a los judíos. And Timothy said, I will do this. Y Timoteo simplemente dijo, estoy con gusto, complacido para hacer esto y llevar el evangelio. He went through this so that he would not be a hindrance to the gospel. Él fue metido en esto porque él sabía el poder del evangelio y no se avergonzaba ni se intimidaba por lo que tuviera que hacer para seguir al Señor. That is passion. Hermanos, eso es pasión. What kind of pain has God asked you to endure? Hermanos, ¿qué clase de dolor te ha llamado el Señor en esta vida a llevar? A little inconvenience? Algunos inconvenientes, A little embarrassment? algunos avergonzaditas de vez en Maybe cuando. missing your favorite television show? Tal vez algunas veces no puedas ver tu programa favorito de televisión en la noche. Or a soccer game or a football O game? tal vez tengas que sacrificar un partidito de fútbol por hacer ciertas cosas para el Señor. Sometimes I'm ashamed to think of how easy my life is. El pastor dice esto, algo muy personal. Dice, muchas veces yo me avergüenzo de qué tan buena y agradable es mi propia vida en Estados Unidos. Especially when I think of Paul and Timothy. Y eso me hace pensar en la vida de un hombre como Pablo y Timoteo. No complaints, Hombres sufriendo sin quejarse, no regrets, no arrepentimientos, just passion. solo pasión por predicar a Cristo. Passion to preach the gospel. Pasión por predicar el evangelio. Proclamación, Proclamación, pasión, pasión and our final word, y nuestra palabra final, persuasión. persuasión. So what are we doing when we proclaim the gospel with passion? Mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos cuando proclamamos el evangelio con pasión? When we go up to Cristo Rey, we go to the parks, we go to the prisons. Vamos a Cristo Rey, a los parques y a la prisión. We proclaim with passion. Proclamamos a Cristo con pasión. And what are we trying to do? ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? We are trying to persuade people. Nosotros tratamos de persuadir personas. Paul says in 2 Corinthians chapter 5, Esta palabra sale de esta porción, 2 Corintios 5:11. and we're going to go back to 2 Corinthians 5, so keep your finger there. Ok, entonces pueden guardar 2 Corintios 5 porque vamos a meditar un poquitico para finalizar. Verse 11, Verso 11, hermanos. Paul says, since then we know what it is to fear the Lord, we try to persuade
others or persuade men. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. See, even though God gives you the power Inclusive Dios te dio este poder, ¿verdad? De proclamarlo y de vivir para Él. and God gives you the words to say, Y también Dios te dio las palabras para poder aplicar y decir. it is on us, we are obliged, it is our job, it is our duty to persuade others. Y, this is very interesting. Let me Okay. say. Dios nos dio el poder, nos dio su gracia para poder asumir el evangelio, pero tenemos una tendencia tonta de creer que nuestras fuerzas podemos persuadir a la gente. So we just don't simply throw words out there. Entonces, persuadir no solamente salir afuera y decir un poco de palabras a la gente. We must be wise in the words we say, Tenemos que ser sabios conforme a la escritura de lo que vamos a decir para la proclamación del evangelio, because we're trying to persuade people. porque estamos tratando de persuadir personas con el argumento bíblico. We're trying to persuade them of the gospel. Estamos persuadiendo usando el poder del evangelio. And in order to persuade people of the gospel, I have to know what the gospel is myself. Ahora es muy interesante porque si yo quiero por medio de una conversación que conozca el evangelio persuadir a los demás para que crean el evangelio, implica que yo conozca el evangelio. And the gospel is the good news that God saves sinners. It's as simple as that. Ahora, las buenas noticias, el evangelio es aquella noticia donde Dios salva a pecadores que merecen la ira por la gracia de Dios. But the people of the world out here, they don't think they're sinners. Pero las personas en este mundo nunca piensan que son pecadores. And they're not going to think themselves as being sinners until they see themselves in the mirror of God's law. Pero nadie se mira a sí mismo como pecador hasta que nosotros llegamos por la gracia de Dios en el evangelio y a través de la ley de Dios le mostramos su espejo los pecadores que son. And they don't think they need to be saved Ellos no entienden que necesitan ser salvados until they know that God punishes sinners in hell. hasta que ellos escuchan, mira, tú tienes un problema grave con Dios porque la vida que llevas es directo al infierno. I remember when I was a little boy, Yo recuerdo cuando era niño. I was talking with somebody on the telephone who was trying to share the gospel with me. Yo estaba hablando con alguien por teléfono y esta persona estaba tratando de persuadirme a mí usando el evangelio. I didn't know anything about Jesus. Yo no sabía nada acerca de Jesús. And he says, Y él "Are dijo, you saved?" ahora tú eres salvo. And I said, "Yeah, I guess so. Y él dice, sí, yo creo que sí. Supongo. Supongo. Supongo que sí." And he goes, "That's great. Thank you very much. Goodbye." And hung up the Eso phone. es increíble, qué bueno. Ya, acabé contigo. Y colgó la llamada. I didn't know what I was talking about. Yo no tengo ni idea qué me estaba diciendo él. How many times do we go out and we say to people, "You need to let Jesus save you"? Y cuántas veces tú y yo hemos salido a la calle diciendo cosas como estas. Mira, Jesús quiere salvarte. We need to pray a prayer. Y tú tienes que hacer la oración de fe para recibir al Señor. And people go, Y las personas Ok. dicen, ok, está "All bien. right, I'll pray. Voy a orar eso que tú dices. Thank you. I'm happy to pray." Estoy muy feliz de hacer lo que tú me dices. Voy a orar. And then we hang up the phone Y luego nosotros colgamos el teléfono y evangelizamos. and we go, "We did that. That was great." Y ahora decimos, compartimos el evangelio, estamos hechos hoy. That's not preaching the gospel. Hermanos, eso no es predicar el evangelio. The good news is meaningless without the bad news. Las buenas noticias en el evangelio no tienen significado si no empezamos con las malas noticias. See, many Christians in the world today, Mira, muchos cristianos en el mundo hoy día, they treat the gospel as just another way to improve your life. muchas personas ven el evangelio como una forma de mejorar tu vida. So you got the prosperity preachers over here, Entonces, tenemos por un lado, escuchen bien esta comparación interesante, tenemos los predicadores del falso evangelio de la prosperidad por ese lado. and they say, "Come to Jesus, he'll make you Y rich. entonces te dice, ven a Cristo y serás rico. Come to Jesus, he'll heal you of all your diseases." Y entonces ven a Cristo y serás sano de todas tus enfermedades. And we look at that and we go, "Oh, that's crazy." Y nosotros decimos, eso es basura, es locura. But we're just as guilty sometimes. Pero, hermanos, quiero mostrarles que nosotros también somos culpables de hacer algo muy parecido. When we go to people and we say, "Come to Jesus, he's going to make your life better." Entonces vamos a Jesús y mira, tú necesitas a Jesús para que tu vida sea mejor de ahora en adelante. See, he loves you and he wants you to have better relationships. Y mira, el Señor quiere amarte porque quiere tener una mejor relación contigo. He loves you and he wants you to be free from addiction. Y Dios te quiere amar y quiere liberarte de esa drogadicción. He loves you and he wants your children to behave themselves better. Ay, mira, y Dios te ama tanto que quiere venir a tu vida para arreglar el comportamiento de tus niños rebeldes. And these things may be true, Y estas cosas pueden ser verdad en el futuro,
But maybe, and especially after years of sanctification, Pero eso es una realidad después de que si de verdad eres salvo y después de un proceso de santificación vas a empezar a ver esos frutos. but accepting Jesus to make my life better, that's not the gospel. Pero mis hermanos, que proclamemos a Jesús para que la vida sea mejor, eso no es el evangelio. The gospel that Paul proclaimed El evangelio que el apóstol Pablo proclamó wasn't about getting a better life. no se trató de tener una vida mejor. Because Paul's example was, you preach the gospel, you're going to be rejected, you're going to be beaten, you're going to have a miserable life. Mira, el solo testimonio del apóstol Pablo no tenía nada que ver con eso. Mira, cree en Cristo Jesús y te van a golpear, te van a rechazar y te van a meter a la cárcel. Ese era el testimonio de él. The gospel is the good news that God saves sinners from his wrath. El evangelio, inicialmente la buena noticia de que Dios salva personas en Cristo Jesús en la cruz de su ira. If you're not telling people that, Hermanos, si ustedes no le dicen a las personas esto del pecado y de la ira, if you're not warning them that their lives are leading them to the wrath of God, si ustedes no le dicen a las personas cuando proclaman el evangelio que están bajo la ira de Dios, then you're not preaching the gospel. tú no estás predicando el evangelio. God calls sinners to repent, Dios llama a pecadores a que se arrepientan. and that is our message. Y ese es nuestro mensaje, ¿verdad? In the parks, En los parques, in the jail, en las in the prison, cárceles, in the schools, en las escuelas, with our friends and with our family. con nuestros amigos y nuestra familia. Turn from your sin. Regresa, arrepiéntete de tu pecado, Accept that Jesus has taken your punishment. cree en Cristo Jesús en el evangelio y vele en arrepentimiento y fe y cree en su sacrificio perfecto. Because if you don't do that, Porque si de verdad no tomas esto en serio, he will pour his wrath out on you. la ira que no cayó sobre Jesús va a caer sobre ti en el infierno. And so once you understand what the gospel is, Ahora, dependiendo, hermanos, de lo que ustedes crean o entiendan que es el evangelio, then you can do as Paul did entonces ustedes pueden hacer lo que Pablo hizo. and persuade people. Persuadir personas. And you can use many different ways to do that. Hermanos, y en la Biblia podemos ver muchas maneras de persuadir a las personas hablándoles el evangelio. Some of us have the gift of being able to argue. Mira, algunas personas pueden tener una buena habilidad para empezar un argumento y sostenerlo bíblicamente. So look at 1 Peter 3:15. Por favor, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Caleb, do you mind if I use you as an example again? The little thing, a coaching thing I did to you. You mind? I thought it was just really a great example. Okay. Right now? Yeah, first, I will in a minute. Okay. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Dice así la palabra del Señor, 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, siempre debe ser con respeto y con humildad. See, Peter says you got to be ready to give an answer, Bueno, Pedro dice, mira, si tú estás listo a dar una respuesta, which means that you need to understand what you're saying. ahora eso significa que tú estás entendiendo lo que vas a contestarle a esta persona. And when people ask you questions, Entonces, cuando las personas se acercan y te hacen preguntas, you need to try to be as ready as you can to answer those questions. entonces en el Señor tú tratas de contestarle esas preguntas para mantener la argumentación y la presentación del Evangelio. But he says you must do this in a certain way. Pero el Señor dice claramente cómo debemos hacerlo con estas personas. It should be done con mansedumbre y reverencia, Con mansedumbre y reverencia. with gentleness or respect and humility. Hermanos, con gentileza, con humildad y con respeto. Okay, so I'm going to give you an example from last night. Yo quiero darles un ejemplo de anoche. I love Caleb's passion. Yo amo la pasión de Caleb cuando él proclama el Evangelio. He has more passion than I do. Él tiene más pasión que yo, la verdad. He goes up to people, it doesn't matter, he doesn't care who it is, and he'll just start speaking to anybody. Este muchacho va a cualquier persona y empieza a hablar sin importarle nada. So last night he's speaking with this man, Entonces, anoche cuando yo lo vi hablando con este hombre, and he was asking the man really good questions. y entonces que él le hacía preguntas muy buenas a este hombre para empezar la argumentación. But his body language, forgive me, brother, you know I love you, man. His body language was this.
Entonces, el lenguaje corporal de este hombre que está hablando con Caleb era así como está él. And the man would answer questions, and Caleb would go, "Why?" Kelly like this? Was Kelly like Standing this? like this. ¿Por qué? Perdón, era Kelly que estaba así fuerte y decía, y contesté, ¿y por qué? ¿Por qué? Yes. And so I'm standing next to him, Entonces yo me hice al lado de él and I know Caleb's heart. y yo conozco el corazón de Caleb. And so I said in English because I knew that the man wouldn't understand me. Y yo me acerqué y le dije esto en inglés, aprovechando, gracias al Señor, que pues que nadie entiende nuestro idioma ahí. I said, "Caleb, open your stance." Entonces, Caleb, por favor, baja tus fuerzas, baja tus barreras. I think the guy thinks you're going to beat him up. Dije, ese muchacho va a creer que tú vas a pegarle y no a presentarle el evangelio. Caleb went, "Oh, okay, yeah." And so he relaxed, Entonces, Caleb se relajó. and then he started to speak to the man Entonces empezó a hablarle a este hombre in extremely loving words. en palabras de verdad con mucho amor. He was very respectful and humble. Él fue muy respetuoso y humilde. And I mean, it was a beautiful encounter. Beautiful encounter. Entonces fue un hermoso encuentro, pero también me dio la oportunidad de enseñarle a él. Because Caleb had the passion to proclaim the gospel. Entonces, gracias al Señor, en este joven, Dios ha puesto pasión por proclamar el evangelio. And he wanted to persuade him. Y él quiere empezar una conversación, empezar a persuadir, empezar una argumentación. But sometimes we need to remind ourselves that it must be done with respect and humility. Pero mis hermanos, debemos entender que estamos proclamando un evangelio con respeto y con la humildad de la situación. Now, that was just his body language. This is what I'm about to demonstrate is not what you did, okay? Okay. Other people, they attack others for what they believe. Mis hermanos, normalmente el cristianismo moderno, cuando va a evangelizar o charlar, empiezas atacando a la gente y sus creencias, In a vicious way. de una forma muy viciosa y criticona. Okay, so when we speak to people who are Catholics or Mormons or Jehovah's Witnesses, A veces nos acercamos a católicos, mormones o testigos de Jehová and we use sarcasm and contempt in our voice, y entonces empezamos a usar sarcasmo y usamos una voz pedante y arrogante con estas personas. that's not persuasive. Mis hermanos, eso no es persuasión conforme a la Biblia. That's abusive. Eso es ser abusivo. God wants us to be persuasive. El Señor nos llama a ser persuasivos con su palabra. And we have a saying in English, Nosotros tenemos un dicho en inglés: you can attract more people with sugar than with salt. tú puedes atraer más personas hacia ti con azúcar que con sal. Es un dicho inglés. See? Okay. Do you understand what that means? ¿Tú entiendes lo que eso significa? If we are sweet Si tú eres dulce and friendly, y amigable, we're going to attract more people who allow them to hear us. queremos de verdad tener este carácter cristiano para poder llegar a más personas y atraerlos al evangelio, no más. And if you have somebody has a cut on their arm and you pour salt into it, Pero mis hermanos, si ustedes ven que alguien tiene una herida por una mala doctrina y ustedes empiezan a echarle sal en esa herida, eso. Okay. Now, Ahora, you can use good arguments. We Hermanos- also use stories. hermanos, podemos usar buenos argumentos, podemos usar historias y voy a mostrarles en la Biblia cómo. Jesus told stories, he told El parables Señor usó parábolas, el Señor usó historias, como ustedes saben, in order to communicate the truth about the kingdom of God. en orden de comunicar las verdades del reino de Dios. In Acts chapter 17, Y en Hechos capítulo 17, Paul used Greek philosophers and poets el apóstol Pablo en Hechos 17 usa filosofía griega y poesías in order to illustrate the truth about God's character. en orden de ilustrar el carácter santo de Dios a estas personas. So we tell stories oftentimes. Hermanos, a veces nosotros contamos historias frecuentemente. I tell the story about the Titanic that crossed the Atlantic Ocean and I- hit an iceberg and sank. Algunos de ustedes me han visto en las calles cuando yo uso la historia de Titanic como una analogía para ilustrar y presentar el evangelio, como una manera de hacerlo. And our students, many of them have stories that they tell from literature, from movies, Y algunos de nuestros estudiantes son preparados y capacitados para ir a los centros comerciales y usar historias o cosas contemporáneas de ellos o de sus clases, or even interesting stories about their lives. o algunas veces cosas, anécdotas o historias interesantes de su propia vida. And they use it to illustrate the gospel. Y lo usan para ilustrar el evangelio. Now, you can also take the Old Testament
Ahora ustedes también pueden usar el Antiguo Testamento and show how Jesus fulfills the promises of the Old Testament. y mostrar cómo el Señor Jesús cumplió todas las profecías proclamadas en el Antiguo Testamento. And of course, those people that you talk to about the Old Testament have to have a respect for the Bible. Ahora, pues obviamente, si tú vas a usar la Biblia, el Antiguo Testamento, es porque estás hablando con alguien que tiene respeto por la Biblia. If they don't respect the Bible, you're not going to get very far there. Y si la persona con quien hablas no respeta la Biblia y tú citándole la Biblia, pues va a ser un poco complicado. So we persuade men with arguments, Entonces, quiero decirle, según la Biblia, persuadimos a las personas con argumentos, stories, con historias. but there's one thing I wanted to focus on here as we're getting ready to quit. Y yo quiero enfocarme, quiero concluir con algo muy importante para mí, para ustedes. Many Christians think that if they simply live a moral life in front of unbelievers, that's their way of persuading others. Muchas personas hoy día creen que por tener una vida moral y limpia frente a los inconversos es suficiente para presentar el Evangelio. O sea, no tienen que hablar, sino solo mostrarse. They think, well, they're going to look at me and see how moral I am, and they're going to want to live like I do. Ellos piensan, mira, cuando ese hombre, mujer, vea la vida moral que yo tengo, él va a anhelar vivir la vida moral que yo tengo. This is not sufficient. Hermanos, eso no es suficiente, eso no es el Evangelio. It's necessary. Es necesario That we live a life of morality, una vida conforme a la moral de Dios, but that is not sufficient to preach the gospel. pero eso no es suficiente para predicar el Evangelio. Eso no es el Evangelio en sí. Your moral life is not the gospel. Hermanos, tu vida moral no es el Evangelio. In fact, De hecho, most people are going to look at your moral life and be offended. mira, muchas personas, de hecho, en mi contexto, cuando te miran esa vida moral tan alta que tienes, no se sienten atraídos sino ofendidos. Because they're going to think you're judging them. Porque normalmente las personas piensan con tu actitud arrogante que tú todo el tiempo los estás juzgando y manipulando. Now, your moral life can be something that opens the door for you to speak the truth. Es posible que tu vida moral o la forma como estás viviendo abra una puerta que la gente diga, mira, tú ya no haces esto y te dé una oportunidad de predicar el Evangelio. But it's just a door. Pero eso es solo una puerta. It's not the gospel Eso itself. no es el Evangelio en sí mismo, hermano. The gospel is the truth that Jesus died to save sinners. El Evangelio son las noticias de todo lo que hizo Cristo en la cruz para salvar a pecadores que estaban bajo la ira de Dios. So in closing, let's go back to 2 Corinthians chapter 5. Ahora, para terminar, quiero ir a 2 de Corintios capítulo 5. And Paul illustrates all three of our words. Y quiero mostrarles en un pasaje bíblico cómo el apóstol Pablo ilustra esas tres palabras que hemos visto hoy: proclamación Pasión y persuasión. persuasión. Versículo 18, verse 18. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Versículo 18. 2 Corintios 5:18. Dice así la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. See, each of us is a minister of reconciliation. Amados, cada uno de ustedes en Cristo es un ministro de reconciliación. And it is our duty as a believer Y es nuestro deber delante de Dios como creyentes to proclaim the good news that God has made a way for sinners de proclamar ese evangelio que nos salvó y dárselo a otros que no lo tienen. to be reconciled to God. Entonces tenemos un ministerio de reconciliar a las personas con Dios por el evangelio. Verse 14. En versículo 14, hermanos, Paul says, for Christ's love compels us, porque el amor de Cristo nos constriñe. or el amor de Cristo nos obliga. También puede traducir así: el amor de Cristo nos obliga. God's love motivates our ministry, Mira, eso es muy importante. Es el amor de Dios el que motiva nuestro ministerio. and God's love gives us a passion for him Y el amor de Dios es suficientemente poderoso para darnos pasión por Él. and a passion for people Y pasión por los perdidos. and a passion to preach the Y gospel. pasión por predicar el evangelio. And then verse 11. Y ahora terminemos en el verso 11. Since then we know what it is to fear the Lord, we try to persuade others. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Proclamación, pasión, persuasión. So we seek by whatever means necessary Hermanos, nosotros buscamos cualquier medio que Dios nos permita usar como ilustración
to proclaim the gospel with passion, para proclamar el evangelio de Cristo con pasión, to persuade people of the truth. para persuadir a las personas con la verdad de Dios. And this is why God has made us. Y eso es porque Dios los hizo, si están en Cristo, a cada uno de ustedes. This is why God has empowered us. Por eso Dios nos dio de su poder y la llenura del Espíritu Santo. And this is why we as a team come here to help you. Y por eso nosotros venimos como equipo, venir aquí a hacer trabajo con ustedes como iglesia. But it's not something we do in Colombia just one time a year. Mis hermanos, pero no se imaginen que es una cosa que hacemos una vez al año porque venimos aquí. Our passion is to proclaim the gospel every day. La pasión de nuestra iglesia, y yo soy testimonio de eso, es proclamar el evangelio todos los días. Amen. Amén. Gracias, gracias. Thank you so much. You want to lead in prayer? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor de los cielos, muchas veces vemos la proclamación del evangelio como solo a los siervos de una iglesia, a los increíblemente preparados. Pero lo que estamos dejando de ver es al increíble poder de Dios actuando en la vida de hombres débiles y mujeres débiles. Señor, es tu mensaje el que transforma, el que restaura. Señor, te ruego que nos permitas en tu gracia amarte más a ti que a nuestro confort, que a nuestra buena vida. Señor, usa esta semana, Señor, en gran manera para calzar a mis hermanos y hermanas que aún no saben que son hermanos y hermanas. Alguien alguna vez se acercó y nos habló de Cristo. Yo te ruego, Señor, y te sigo orando, danos pasión para hablar de Jesucristo. Danos pasión para alcanzar a los perdidos. La autoridad nuestra no es nuestro testimonio, aunque es un reflejo de tu gracia. La autoridad nuestra es el poder completo del mensaje del Evangelio. Señor, yo te ruego, Señor, que abras los corazones que tú quieras en esta semana. Le des valentía a nuestros jóvenes y a los jóvenes que vienen de Estados Unidos para soportar con gozo las aflicciones que se vengan en esta semana. Es tu gloria, Señor. Danos de verdad amor por los perdidos. Como tú alguna vez pusiste amor en uno de tus hijos por nosotros. Muchos de nosotros nos burlamos, nos reímos, despreciamos. Ahora, Señor, si he de pasar eso, permítelo hacerlo con gozo y para tu gloria. No nos dejes avergonzar del Evangelio. Llénanos de ese poder y levántanos para vivir para tu gloria, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que murió por nosotros. Oh Señor, si tú pusieras en nuestros corazones en esta mañana las palabras que anunció el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. Y si por alguna razón alguien piensa que predicar el Evangelio es un asunto de obras o legalismo, trae arrepentimiento, Señor, porque fue ese Evangelio el que le permite estar aquí hoy. Trae gracias, Señor, a tu iglesia. Y no permita, Señor, que nosotros como Iglesia Betania solo evangelicemos cuando vienen nuestros hermanos de Estados Unidos. No permitas más eso, por favor. Trae arrepentimiento y levanta hombres y mujeres apasionados por extender tu reino. Señor, envía obreros a la mies y danos más fuerza y poder para amarte más a ti y menos a nosotros. Señor, de nuevo, abre puertas. Abre puertas, Señor, esta semana. Permítenos alcanzar a tus niños, a tus niñas.
Permite, Señor, que seas tú mismo a través del Evangelio, alcanzando a los perdidos, que seas tú mismo dando un beso en el cuello y dándoles anillos, zapatos y vestiduras de justicia que es en Cristo Jesús. Señor, esta no es una semana de vacaciones. Esto no es una actividad extra. Es nuestra vida, Señor, proclamarte a ti. Perdónanos por ser tan negligentes, tan perezosos, tan apáticos de hablar de aquel que nos amó primero. Perdónanos, Señor. Y permítenos de verdad negarnos a nosotros mismos y proclamar tu evangelio todos los días, en cualquier oportunidad. Yo te ruego, Señor, que no nos dejes en paz, inquiétanos para no perder más tiempo. Señor, tu gracia es suficiente y Jesucristo es digno de ser proclamado. Danos pasión y danos palabras sabias para presentar a Cristo y a este crucificado, Señor. Concédenos un minuto, Señor, ahí en nuestras sillas, para pedirte perdón y para traer a vida a los que estén muertos en esta mañana, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Oremos. Amado Señor, el que estemos como iglesia en esta noche, esta mañana, es fruto de la obra de mucho de tu pueblo, Señor. De hombres que perdieron la vida por traducir tu palabra. De hombres que perdieron la vida por proclamar el evangelio hace muchos años en Colombia. Así que, Señor, nuestro fundamento está bajo mucha sangre de tus hijos. No nos permitas perder ni desperdiciar oportunidades preciosas. De nuevo, danos amor por los perdidos y permite que este grupo de hermanos de Atlanta sean luz y sal para nosotros. Y en este año, Señor, nos permitas empezar a servirte con diligencia. En Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén. Amén.